Trump acaba de enviar a nuestra zona, a la zona del Caribe, lo que se llama y le dicen el más letal o la plataforma más letal de combate de los Estados Unidos, el USS Gerald R. Ford, que ha sido enviado para acá y obviamente tardará unos días, asumo que una semana, y tengo conmigo al profesor Layo Sasdi León Borja para que nos diga por qué esto cambia un juego, cuál es la relevancia de este asunto, por qué este navío, este aircraft carrier o este portaaviones es lo que es, por qué se le plantea como la plataforma más letal de los Estados Unidos. Así que me gustaría, profesor, que nos diera con su conocimiento la información de qué implica esto para Europa en la guerra de Ucrania también, porque estaba por Europa para la defensa precisamente en caso de que a Rusia tuviera el mensaje de que aquí estamos, la OTAN, cuidado, y más cuando la OTAN está siendo básicamente continuamente provocada por Vladimir Putin, que todos los días básicamente envía drones para la zona, y entonces saca de allá al Gerald Ford, y lo envía acerca de Venezuela, esta plataforma de combate extremo. Profesor, ¿qué hay detrás de esto junto con los otros? Porque eso no viene solo, ¿verdad? Ese portaaviones tiene una flotilla, así que me gustaría escucharle. Bueno, la flota que es la cortina de escoltas, ¿no? Puede ir acompañada de 2 cruceros de la clase Ticonderoga, de misiles teledirigidos, y pues ciertamente unos 4, no menos de 4 o más destructores de la clase Arleigh Burke, también de misiles teledirigidos, y de las cuales pues hay varias versiones. La más moderna es la llamada Flight 3, creo que ya hay alguno desplegado, pero está la Flight 2, que esa pues ya tengo entendido está operativa, ya lleva operativa, y pues no solamente tienen un poderoso sistema, dependiendo también de la versión del destructor, por ejemplo, de la clase Arleigh Burke, pero pueden ir armados de misiles antimisil balístico, el Standard Missile 3, SM-3, creo que sí, de la Raytheon, y ese puede derribar misiles balísticos. Claro, uno diría, bueno, y que esos misiles balísticos pueden atacar pues una ciudad, pero no un navío. Bueno, hay misiles balísticos antinavío. Claro, los chinos son los que se ha reportado que tienen el mayor número. Aparentemente podría Irán tener también unos, Rusia tendría la capacidad potencial de ello, pero bueno, no habría tal en Venezuela. De todas formas, no sabemos si hay una versión que pueda lanzar esos misiles antimisil balístico. Lo que sí tienen es la versión estándar SM-2. Hay otros misiles que de más corto alcance, el Evolved Sea Sparrow Missile, ESSM, que pues estos son como para defensa de corto alcance, no tan corto alcance, pero de corto a medio alcance contra ataques aéreos de drones kamikaze o de misiles antibuque. Hay un nuevo misil de defensa aérea que también puede ser, ha sido diseñado contra misiles crucero antinavío, antibuque, supersónicos, el Standard Missile 6. SM-6, también de la Raytheon, una versión más avanzada de la versión original, o al menos estándar, SM-2. La 3 sería la de contramisiles balísticos, y la 6, SM-6, contra misiles crucero, antinavío, misiles contra blancos aéreos, también contra cierto tipo de misiles balísticos, y tiene un sistema de guiado de radar activo terminal, como los misiles de alcance más allá del horizonte visual, aire-aire, lanzados por los aviones caza americanos AMRAAM. A ver, ¿cómo es? Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, AMRAAM. Y estos pues tienen un sistema de guiado terminal de radar activo. ¿Qué quiere decir? Que disparas el misil hacia el lugar donde se supone que está, bueno, donde está detectado el blanco enemigo,
y una vez que llega a cierto punto se activa el radar del misil, en este caso sería el SM-6, y el misil solo va dirigido por ese radar que lleva de guiado contra el blanco enemigo. O sea que no tiene que estar, como antes era, iluminado por un radar de control de tiro desde el barco que lanza el misil. O sea, tendría que estar ese radar de control de tiro iluminando con su haz de radar todo el tiempo al avión o al misil enemigo para que ese misil SM-2 vaya e impacte en el blanco. El SM-6 no es necesario que tenga un radar de control de tiro, porque ya el radar del mismo misil se encarga, es como decir, dispara y olvídate. Bueno, esos son un ejemplo de las armas que puede llevar, aparte de armas antisubmarinas. Tiene su cañón de 127 milímetros, 5 pulgadas, para bombardeo de blancos en la costa, por ejemplo, o para destruir, disparar contra un blanco naval, de ser necesario. Ahora, claro, hay un gran simbolismo con el envío de este portaaviones. Es el navío o el portaaviones más potente, más moderno de la Armada de Estados Unidos, que sería la que, en cuanto al menos navíos de guerra de gran tamaño y poderosos, no ya en número, porque en número creo que la Armada China, de la, ¿cómo le llaman? People's Army, Navy, bueno, la Armada del Ejército Popular, en fin, tienen su nombre los comunistas allí, los chinos, en número creo que son más los chinos, pero muchos de esos navíos son pequeños. Y estamos hablando con la Armada Americana de navíos grandes, portaaviones, grandes destructores con armamento de lo más potente, no solamente armamento, también sensores de detección, sistemas de coordinación, una especie de internet militar en que pueden enviar en tiempo real información de blanco a otras plataformas aéreas como el avión caza F-35, y así el F-35 enviar coordenadas también a estos barcos, por ejemplo, escolta como los de la clase Arleigh Burke. Puede ir, va ciertamente armado del FA por Fighter, A por Attack, por avión de ataque, como decir cazabombardero, -18EF, que sería la versión más moderna del F-18. Bueno, los que vieron la película esa de Tom Cruise, ¿cómo era? Top Gun. Top Gun, sí, pero Maverick, la última. Top Gun Maverick, la última, no la primera, pues ahí tienen esos, son los F-18 Super Hornet, la versión EF. Hay otra versión que es el Growler, que es de guerra electrónica, basado en el Super Hornet también, pero solo para ataque electrónico. Y bueno, aparte de submarinos, submarinos de helicópteros para guerra antisubmarina, para rescatar, por ejemplo, algún piloto caído en el mar, etcétera, pues tiene armamento defensivo de misiles de medio a corto alcance. Así que, y tiene una gran potencia eléctrica, por ejemplo, para activar las catapultas que antes eran pues de vapor, catapultas para lanzar a los aviones, que con la cubierta, que es de un tamaño pues no tan grande como el de un aeropuerto en tierra, pues la catapulta impulsa el avión y le da pues potencia de impulso para poder despegar y no caerse, ¿no? Pues claro, el avión prende su motor a toda potencia, pero la catapulta ayuda a lanzar al avión cargado de armamento, ¿no? De misiles, de bombas, según el caso. Y estas son electromagnéticas, o sea que son, diríamos, más potentes quizá que las que son de vapor. Y tiene 2 reactores. Eso para el futuro, que sepamos no lo tendrían ahora, pero es algo que en un futuro cercano podrían instalar. Armamento láser para defensa antimisil y antiaérea contra drones, por ejemplo, kamikaze, enjambres de drones, porque tiene una potencia, creo que combinada de 550 megavatios, pero es más que eso.
tiene, creo que una cuarta parte, un 20%, ahora se me olvida, de capacidad por encima de porque 550 creo que era la potencia de los reactores de otros portaaviones de la clase Nimitz anteriores a este, que es el más moderno, este Ford, Gerald Ford. Se le añade esa potencia adicional, yo he calculado que sería algo así como cerca de 780 megavatios total de potencia eléctrica. Entonces, potencialmente podría en un futuro operar armas defensivas láser o de haces de partículas, ¿no? Podrían ser de microondas también, que el ejército americano tiene armas de microondas para quemar los sistemas electrónicos de drones kamikaze y sobre todo de ataques por parte de enjambres de drones, que sean como numerosos, decenas y decenas de drones que ataquen simultáneamente para tratar de apabullarnos, dominar o derrotar a las defensas de un navío de guerra. Bueno, el Gerald Ford es ciertamente lo más potente, podría decir que es una joya de la corona de la Marina de Guerra americana. Y ahí está la cuestión, que lo están desplegando en aguas americanas, pues del Caribe, en un futuro, ¿no? Pues próximo, retirándolo en este caso de Europa. Pudieran tenerlo también en aguas del Mediterráneo, del Adriático, para enviarlo al Océano Índico, de haber algún problema en la región, pues tenerlo a la mano para enviarlo al Pacífico, ¿no? De haber un problema con la China sobre Taiwán, por Taiwán, o el mar de la China Meridional con las Filipinas, que es aliada de Estados Unidos. A mí lo que me preocupa, y esto ya sería especulativo, pensamiento geopolítico en grande, si realmente es cierto que Trump ha sido reclutado o está siendo chantajeado con material comprometedor y por eso es su actitud de guante de seda con Putin. Recién ahora imponen sanciones, recién después de 10 meses de presidencia y de amenazar a Rusia, así que le iba a aplicar sanciones, pero recién imponen contra 2 empresas petroleras, ¿vale? Importantes, las 2 principales de Rusia, la estatal Rosneft, que también se ocupa de explotación de gas natural, y si no me equivoco, y está Lukoil, que es privada, rusa, pero esas son las 2 empresas de petróleo rusas más importantes. Y claro, sí, es algo que le impongan sanciones, pero no olvidemos el trato de guante de seda que ha tenido Trump hacia Vladimir Putin, con eso de la cumbre de Alaska, de Anchorage, tendiéndole la alfombra roja. En cambio, a Zelensky, de 3 reuniones que ha habido en la Casa Blanca, la primera, la infame, del 28 de febrero, y que no vengan a decir los republicanos, que Zelensky, presidente de Ucrania, le faltó el respeto a Trump. Mentira, eso es falso. Quiere decir que esos republicanos que piensen así son como los comunistas de tiempos de la Unión Soviética o del régimen cubano castrista, que si el régimen dice algo tienen que repetirlo exactamente, y tratar de creérselo, ¿no? Aunque sea mentira. Fue humillado, fue maltratado por Trump, pero sí ha tenido un trato deferente hacia Vladimir Putin. Ahora la última reunión ha sido el viernes. Los que no se hayan enterado, pues eso fue también caótico. No se filmó, pero sí se describió lo que pasó. Hubo Trump se le enfrentó a gritos, porque no creo que Zelensky, su personalidad no es de eso, de iniciar una discusión. Ya se vio el 28 de febrero cómo fue la cosa. Quienes acosaban a Zelensky fueron Vance, el vicepresidente y Trump, que trató pues así de humillar, de callar a Zelensky, acusándole de cosas, cuando el agresor de la guerra de Ucrania, no lo olvidemos, es Vladimir Putin. Pues el viernes pasado en la Casa Blanca le gritó Trump, dijo malas palabras, obscenas, de esas que se usan en inglés, y creo que Zelensky había puesto un mapa en la mesa, ¿no? Donde estaban pues de un lado su delegación y de la otra al frente tenía Trump y a los suyos. Trump creo que dio un manotazo
echó a un lado el mapa, o sea, se portó de una manera patán y grosera, que no es propia de un presidente de los Estados Unidos de América. Creo que nunca ha habido un presidente así como Trump, que se haya portado de esa forma, más con un invitado que se supone que es un aliado, pero lo trata como un enemigo. Entonces, pero a Vladimir Putin sí que tiene un trato especial. Y hablaron de negocios y de posibles planes comerciales, creo que en el Ártico, por ejemplo, cuando fue la cumbre de Alaska en Anchorage. Así que a mí me hace sospechar que allí hay algo detrás. O Trump es manipulado, lo manipula Putin, pues en general sabe cómo hacerlo. ¿Por qué se los digo? Bueno, Trump había prometido, quizá no era una promesa, pero había sugerido que se le podían dar misiles Tomahawk crucero, 2.500 kilómetros según la versión, ¿no? Puede llegar a tener hasta 2.500 kilómetros de alcance. No sé si la versión lanzada desde submarinos son 1.800, 1.700 kilómetros, pero bueno, es de ataque a tierra convencional. Y claro, Zelensky lo quiere para atacar blancos militares en Rusia o de petróleo, como refinerías de petróleo, que eso es lo que ayuda a financiar la guerra de Ucrania a Vladimir Putin, vendiéndole petróleo, como decir, mucha generosidad a bajo precio a la India, a la China y a Turquía, que por cierto Turquía es aliada de la OTAN. Esos son blancos que ahora Ucrania está atacando, pero con drones kamikaze. El Tomahawk, pues claro, con apoyo logístico de planear, ¿no?, una operación por parte de Estados Unidos, porque no es solo el misil. Con el misil iría todo un paquete de ayuda, como por ejemplo selección de blancos, por medio, me imagino, de satélites americanos. Entonces, programación del ataque, por medio de expertos americanos y computadoras, ¿no?, pues para alimentar a el sistema de guiado, ¿no?, de navegación, de control de vuelo del misil una vez que es lanzado, que el misil sepa dónde va a ir, ¿no? Entonces, navegación por satélite, obviamente, selección de blancos, por qué ruta de seguir, donde no hayan defensas antiaéreas o antimisiles rusas. O sea que no es solo el misil, es toda una serie de preparativos que Estados Unidos pues tendría que ayudar en eso, pero Trump propuso darle los misiles y claro, Zelensky pues iba a ir ese viernes pasado a solicitar formalmente, entre otras cosas, también misiles Patriot de defensa antimisil, pues Ucrania está siendo bombardeada casi todos los días por los rusos, que bombardean sobre todo blancos civiles, no lo olvidemos. Ucrania bombardea en particular blancos energéticos, sí, de petróleo. Rusia lo hace el sistema eléctrico de Ucrania, y se acerca el invierno para que la población pase frío y quiera salirse de la guerra y poner fin, digamos que en términos favorables a Moscú, esta guerra. Pero Zelensky pues y sus fuerzas bombardean también fábricas de armamento, depósitos de municiones, o sea que blancos, podríamos decir, estratégicos que dificultan el esfuerzo militar ruso en Ucrania. O sea que sobre todo son blancos fuera de Ucrania, y si son dentro de Ucrania, en territorio ocupado por Moscú, como en la Crimea, por ejemplo, bases de radar, ¿no?, bases de misiles antiaéreos, etcétera, o bases aéreas incluso, como ya se ha visto, fuera de Ucrania o en la Crimea. Pues Vladimir Putin, muy listo, llama a Donald Trump el día anterior, el jueves anterior, no esta semana, sino la pasada. Y hablan, creo que por 2 horas o 2 horas y media. Y Trump pues estuvo muy contento, satisfecho con esa llamada. Y al día siguiente es todo ese show, ese circo de cómo Donald Trump se portó de manera muy descortés, para ser un poco elegante al hablar, como mínimo. No se portó a la altura de su puesto de presidente y pues actuó pues como dije ya, malas palabras, gritos
y dando un manotazo al mapa que le habían puesto. O sea, ¿qué es eso? Bueno, quiere decir que Vladimir Putin le manipuló, le influyó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Vladimir Putin lo tiene hasta cierto punto en el bolsillo. Sí, alguna sanción como a Lukoil y Rosneft, las dos empresas del petróleo, pero aparte de eso, claro, Donald Trump ha estado también dando armas a Ucrania, hay que ser justo en eso. Pero hay un trato muy diferente hacia Vladimir Putin que es preocupante. ¿Cuál sería la visión geopolítica en grande que les dije hace un momento? Se me ocurre, porque además en la geopolítica hay que tener imaginación, pues que hayan acordado en algún momento, pudo haber sido, porque creo que, perdón, abriendo un paréntesis, Trump me parece que aclaró que se habían puesto de acuerdo en Alaska, me parece, con respecto a la guerra, al fin de la guerra. ¿Qué quiere decir? Que esto de que exigía Donald Trump de Zelensky, presidente de Ucrania, el viernes pasado, cuando fue el show ese, el griterío y las malas palabras y todo por parte de Donald Trump, pues que básicamente que Ucrania entregue los territorios que Rusia ocupa. Claro, los rusos dicen que quieren más, quieren territorio que pertenece, por ejemplo, a la región de Donetsk, que ellos controlan el 70%, un poco más del 70% los rusos, perdón, el resto lo tiene Ucrania. Lo que Putin quiere es todo, lo que incluso de esa región, lo que controla Ucrania, que este suelo ucraniano, que se lo den a Moscú. Lo que creo que decía Donald Trump es que simplemente entregue lo que los rusos controlan ahora y ya que no sea un cese al fuego, que sea una paz definitiva. Lo que sí les digo, por conocer la historia bien de Rusia, que es una de mis áreas de especialidad, los rusos consideran que tienen el tiempo a su favor. E incluso si Vladimir Putin no logra conquistar Ucrania ahora, sería el argumento, lo puede hacer si sigue de presidente en 4 años, intentarlo de nuevo, o en 2 años. O podría ser un sucesor en 10 años, 15, 20, 100 años, pero de tarde o temprano lo volverán a intentar hasta que lo logren, sería el argumento de los rusos. Entonces, de que haya una paz definitiva y final, olvídense, que no va a ser así. Es como después de la Primera Guerra Mundial hubo un tratado entre el presidente de Francia y el primer ministro británico, en el cual, pues, creo que era el presidente de Francia, no su primer ministro, pero bueno, era un tratado para poner fin para siempre a todas las guerras. Firmaron un tratado así y ya ven cómo ha sido la historia. Es como Francis Fukuyama, ¿no? Este americano de origen japonés que llegó a decir, creo que habrá sido para el final de la Unión Soviética, que llegó el fin de la historia. No, 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 no. Mientras haya seres humanos habrá historia. Y si llegan a haber otros humanoides, ¿no? Sucesores nuestros, como hubo hombres de Neandertal y qué sé yo, pues ellos tendrán su historia también. Así que siempre habrá historia. Los extraterrestres, de haberlo, tienen su historia. Siempre va a haber historia en algún momento, en algún lugar del universo. Y ciertamente aquí en el planeta Tierra de momento. Pero bueno, volviendo a ese tema. ¿Qué acordaron? Bueno, yo me temo que han acordado, porque esto no es algo que Trump se le ha ocurrido pues últimamente, probablemente lo ha estado rumiando ya desde hace tiempo, o desde hace un tiempo, que hayan acordado en algún momento, pudo haber sido en Alaska, América para los americanos, doctrina Monroe, pero todo el hemisferio para Estados Unidos, si Estados Unidos se retira eventualmente de Europa, de la OTAN, de Europa, y le da rienda suelta a los rusos en Europa, o en Eurasia, que podría incluir eso, si no Europa Occidental, los países de la ex Unión Soviética. ¿Qué es lo que quiere Vladimir Putin? Reconstituir territorialmente, no digo ideológicamente, pero territorialmente, lo que fue la Unión Soviética, pero antes fue la Rusia de los zares, el imperio zarista o el imperio ruso.
Dime, Ahora, sí. profesor, la pregunta sería entonces, ¿por qué enviar a Venezuela el Gerald Ford si no va a haber una confrontación? O sea, La nos, está creando. Ahí, ahí lamento tener que coincidir con Maduro. Y yo por mí que tumben a Maduro. Esa es mi manera de pensar, porque es una dictadura. Pobre Venezuela arrimada, los comunistas son un desastre. Ahora, son genios para destruir economías, como lo han hecho en Cuba y lo han hecho en Venezuela. La fastidian. Donde ponen la mano, la fastidian. Así que yo me encantaría que sea liberada Venezuela. Ahora, no estoy seguro si realmente eso quiere hacer Trump. No estoy seguro. ¿Por qué lo digo? Despliegue de fuerzas. Pues en resumidas cuentas, Jay, retirar fuerzas de otros lados, en particular de Europa, para cumplir, pues quizá una promesa a Vladimir Putin o la intención de que Estados Unidos se retire de Europa. Vamos, está en un documento que según, ¿cómo se llama esta publicación? No es The Insider, ¿cuál es? de Atlantic. No, esta... Eh, ahora se me escapa, después me voy a acordar. The Intercept, Ah, The Intercept, en línea. Bueno, citando fuentes del Pentágono, que se aprobó en febrero de este año por uno que es subsecretario, vice subsecretario de Defensa, que bajo la primera presidencia de Trump, el enemigo, digamos, la gran amenaza no era Rusia, sino era China. Pero ahora en ese documento que se aprobó en el Pentágono, creo que fue en febrero de este año, se sugería que había que replegarse, retirarse del Pacífico, donde ahí la amenaza sería China y Corea del Norte, y retirarse de Europa para concentrarse en las Américas, pues en nuestro hemisferio occidental. Y claro, ¿qué es lo que estaría haciendo Trump? Se está creando una guerra nueva, se está creando el narcotráfico es una amenaza, pero es una amenaza criminal, damas y caballeros, no es una amenaza militar. Trump la está convirtiendo en una amenaza militar, no porque las narcolanchas lleven misiles, sino porque él les lanza misiles y las destruye y dice que es la mejor forma para acabar con ellas. Está inventándose una guerra para justificar ese cambio de política y entonces retirarse de Europa, si es que hay realmente un acuerdo con los rusos tras bastidores, que no se puede probar, pero que se ha entendido con los rusos en el pasado, antes de ser presidente, hay, parece que evidencia, aunque sea circunstancial al respecto, Donald Trump me refiero. Ahora, vamos a seguir con el argumento del portaaviones y lo de Venezuela, lo que más o menos he indagado. Bueno, 2.200 soldados de esa unidad de infantería marina élite que está desplegada. ¿Cuál era, Jay? La número tal, ahora se me escapa, ¿no? Esa élite que está en el Iwo Jima y todo. Bueno, es la unidad expedicionaria de la infantería marina más condecorada de todas las que hay, que creo que no sé si son 7 u 11. Son 2.200 hombres. Ahora, vamos a ver por dónde empiezo. Cuando Estados Unidos invadió la isla de Saipán en el archipiélago de las Islas Marianas en el Pacífico, donde está la famosa isla de Guam, que los españoles llamaban Guaján y los americanos llaman Guam, pues necesitaron como 71,000 hombres. Los japoneses estaban bien atrincherados. ¿Cuál es el tamaño de la isla de Saipán? Y ahora se darán cuenta por qué estoy hablando de eso, ¿no? Bueno, tiene más o menos el área de Washington DC, o es como 2.5 veces el área de Washington DC. Vale, 71,000 hombres. Caracas. Si van a tumbar a Maduro, tienen que invadir Venezuela. Trump ha estado diciendo de intervenir en un plano terrestre para combatir al narcotráfico. Vamos a decir que el narcotráfico es la excusa, el argumento, el casus belli, la razón de guerra para Estados Unidos o Trump querer intervenir en Venezuela. Y poco a poco va concentrando fuerzas. Ahora,
Caracas tiene como el Gran Caracas más de 3 millones de habitantes, zona metropolitana. La ciudad en sí es como 2.9 millones, lo que vi en la internet. Entonces, más o menos es del tamaño de Houston en Texas, o de Glasgow en Escocia, o de, vamos a ver, de Toronto, de Buenos Aires. Son ciudades grandes. Buenos Aires tiene más población y creo que Toronto también un poco más. Los Ángeles tendría como 3.9 millones, Caracas como unos 3 millones, zona metropolitana. Densamente poblado, una gran ciudad. Con 2.200 o incluso 10.000 hombres no vas a poder controlar eso, porque vamos a ver, está bien, el régimen se cae y la gente sale a las calles a celebrar, como cuando Holanda fue liberada por los aliados, el 30º cuerpo de tanques, ¿no?, de los británicos. Ahí lo ven en la batalla, en la película Bridge Too Far, un puente demasiado lejos. Pues el pueblo holandés se lanzó a la calle para celebrar su liberación. Probablemente podría pasar lo mismo en Caracas, pero está bien. ¿Qué tienen? ¿Cuántos militares tiene las fuerzas estas llamadas bolivarianas? Bueno, en total supuestamente son 300.000, con otras 400.000 de reservistas. Las llamadas milicias bolivarianas, que ahí habrá de todo, pues 4 millones. Bueno, suena muy impresionante. Pero a mí me preocupa que en caso de una invasión americana, que entonces el régimen de Maduro abra las cárceles. Son como 30.000 presidiarios, les dé armas. Digo, si hay fusiles de asalto para 4 millones de milicianos, los habrá para esos desesperados, como dicen los americanos, desperados, en las cárceles. Tren de Aragua tiene 7.000. Ahora, 7.000 no sé si en todas sus conexiones, sus células, desde Estados Unidos hasta Chile, porque son fuertes en Chile, son fuertes en Perú, también están en Colombia, Tren de Aragua. ¿Qué me indica eso? Que Tren de Aragua, que ya tiene pues incluso operaciones de lavado de dinero establecidas en Chile y en Perú, podría convertirse en los patriotas que estarían luchando por la independencia de Venezuela ante la invasión yanqui, bla, bla, bla. Y podrían haber voluntarios. Digo, esto es especulativo, vamos a ponerlo como parte de una novela, no una película. Podrían ir gente de la FARC, de todos los grupos marxistas habidos y por haber, antiamericanos, incluyendo del Brasil, a unirse a una lucha contra las fuerzas americanas, o simplemente los criminales, ¿no?, como los de Tren de Aragua. Acuérdense, aunque no llegue a ocurrir lo mismo, ¿no?, pero acuérdense lo que pasó en Mogadishu, la capital de Somalia, en 1993. Claro, ahí las fuerzas americanas, que eran los Rangers y los de la Fuerza Delta, que querían capturar al general Aidid, pues eran creo que un centenar. Y se enfrentaron a 1.500 milicianos del general Aidid. Y bueno, ya saben, vean la película Black Hawk Down, cómo fue eso. No digo que sea lo mismo en Caracas, pero podrían atrincherarse en las barriadas, en las laderas de las montañas, de los montes que están alrededor de Caracas. Tren de Aragua es fuerte en Aragua, que está creo que al sur de Caracas. Son fuertes en Sucre, al este, ¿no? Creo que al sur de Trinidad y Tobago, Isla Margarita, pero en el continente, ¿no? Están fuertes en Bolívar, más tierra adentro. Están fuertes en la región del Guárico. O sea que si realmente Estados Unidos quiere restaurar la democracia, que me parece muy bien, ojalá lo hicieran, pero estos grupos criminales, pues, aunque sea para controlar más territorio, si hay un colapso del Estado chavista, tratarían de ocupar el lugar, y hay muchas armas. Y están los 5.000 misiles antiaéreos IGLA-S, que si caen en manos de ellos, pueden hacer lo que quieran, traficarlos a grupos terroristas, o usarlos contra las fuerzas americanas, contra todo lo que sea, incluso contra aviones civiles.
Así que no diría, quizá mi escenario es un poco apocalíptico, es el peor escenario posible. Quizá al final, si Estados Unidos decide intervenir en Venezuela, no sea como yo lo pinto. Pero nunca hay que confiarse demasiado, ¿no? Eh, ¿Acaso los soldados americanos que trataron de capturar a Mohamed Farah Aidid, ese caudillo militar, ¿no? Bueno, había sido militar del ejército somalí, me imagino, ya era simplemente un líder de clan, ¿no? Pues un elemento criminal, ¿no? Pero subestimaron a los somalíes y bueno, aunque claro, no eran muchas las tropas americanas que participaron en esa operación, eran como un centenar, pero claro, se enfrentaron a un enemigo que estaba en todos lados. Así que, ¿qué quiero decir con todo este rollo? Con perdón a ustedes. Bueno, que necesitarían no menos de 70,000 hombres, probablemente más. Vamos a decir que lo van a desplegar. ¿De dónde los van a sacar? Ah, ahí veremos qué va a pasar. Tenemos que ver, wait and see, como dicen los americanos o los anglosajones. Porque Estados Unidos tiene, se dice, ¿no? Bueno, lo vi en la internet, entre 80,000 a 100,000 soldados o personal militar del ejército americano en Europa por la OTAN. Bueno, si mi teoría es correcta, pero es solo una teoría, no una hipótesis, ¿no? De que lo que está haciendo Trump es quitar fuerzas de otros teatros de operaciones, en particular retirarse a Europa, solapadamente la cortina de humo es crear un conflicto que hasta ahora ha sido inexistente, porque venga, está bien, mucho narcotráfico, pero no ha habido misiles que se han lanzado desde esas narcolanchas, ¿no? No ha habido atentados terroristas en suelo americano, como los hubo en Colombia, ¿no? Con los extraditables, la banda esa criminal terrorista de Pablo Escobar Gaviria. No ha habido eso. Ahora lo que está haciendo Trump es revolviendo ¿cómo se llama? Avispero, perdón. Y se puede poner peor si los grupos criminales que ahora andan pues semicontrolados. No tengo entendido que en 2023 las autoridades chavistas enviaron 11,000 policías para capturar una cárcel en Venezuela desde donde ahí operaban el tren de Aragua. Entonces la tomaron por asalto. Pero si cae el Estado chavista, estos grupos criminales pueden ocupar el lugar del poder, ¿no? ¿Qué van a hacer los demócratas, los ciudadanos demócratas venezolanos, como por ejemplo Edmundo González, el presidente electo, que creo que ganó, aparentemente él ganó las elecciones y se las robó Maduro, María Corina Machado? ¿Qué van a hacer contra las pandillas criminales? Desarmados ellos, a menos que, claro, el ejército americano esté para mantener la ley y el orden hasta que se establezca una fuerza de policía leal a la democracia, porque todos esos policías y militares venezolanos, seguro que todos ellos, cada uno ha pasado por un sedazo y son gente leal al régimen chavista. Tienen que cambiarlo. Como hubo un proceso de denazificación en Alemania con la caída del régimen de Hitler, del nazismo, tiene que haber un dechavismo, vamos a llamarlo así, un dechavismo en Venezuela. Y mientras tanto tiene que haber una fuerza militar americana que no pueden ser, yo diría, ni siquiera 10,000, tienen que ser más. Tienen que ser más si los criminales se tratan de aprovechar de todo el caos para tratar de hacer el mayor caos posible. Así que ese es mi argumento, que hay un repliegue de fuerzas en un conflicto que Trump ha creado para justificar ese repliegue, y ahí es donde vendría la incógnita. ¿Por qué lo hace? ¿Porque le da la gana? ¿Porque quiere poner su impronta? Realmente acabar con el narcoterrorismo, las drogas, todo, etcétera, o porque realmente se ha entendido con los rusos y las Américas sería para Estados Unidos, Eurasia, Europa, al menos lo que fue del Pacto de Varsovia y la Unión Soviética, para la Rusia de Putin. Claro, no gana la guerra de Ucrania, no se pueden quedar con eso. Y el océano Ártico, repartírselo entre Estados Unidos y Rusia. De ahí el interés de Trump de tragarse al Canadá y a Groenlandia para controlar esas costas del Ártico. Y los rusos, claro, controlarían el resto.
Pero esto es puramente especulativo. Profesor, tengo aquí la lista de material, o más bien de lo que se publica que está en el Caribe, y estas son, ¿verdad? Y junto ahora lo que viene de camino, que sería el Gerald Ford, que sería el más poderoso de todos, es el USS Sí, Iwo Jima, el USS Fort Lauderdale, el USS San Antonio, el USS Lake Erie, el USS Gravely, el John Jason Dunham, el Stockdale, también. Entonces esos son básicamente los destructores o los que tienen sí, ataques anfibios y demás del Navy. Y entonces pues están los otros equipos, ¿no? Que pues todos ya he hablado con usted, ¿verdad? El UH-60 Blackhawk, los Blackhawks, el MQ-9 Reaper, que son los que están por aquí en Puerto Rico, los drones, sí. etcétera, ¿no? Y por ahí sigue. Esos equipos, la verdad, le hacen pensar a usted que hay una invasión posible, porque lo que Trump está planteando, según nos ha dicho el New York Times, es que él, y esto lo digo por un reportaje interesante del New York Times sobre el tema de que Marco Rubio convenció a Donald Trump de sacar a Maduro, y con sacar a Maduro entiende el Marco Rubio que con sacar a Maduro pues ganaba Estados Unidos, además de el acceso al petróleo y los minerales del país, pues igualmente tener un aliado incondicional en María Corina Machado. Y que eso es lo que realmente estaba, ¿verdad? Y de nuevo, eso es el New York Times, no es mi opinión. Y que había toda una controversia del grupo de cubanos, porque Trump originalmente había enviado a una delegación para negociar con Maduro, y que presuntamente había ya casi un acuerdo favorable entre Maduro y Trump, pero ahí intervino Marco Rubio. De nuevo, todo esto es en New York Times, el pasado jueves sale la historia, donde plantean que Marco Rubio va a donde Trump y le convence de que ciertamente sí, negociar con Maduro es menos buena idea que negociar con María Corina Machado, que sacar a Maduro implicaría un acceso mayor de parte de Estados Unidos a negociar con Venezuela y a los recursos de Venezuela, versus que fuera China, que era China quien estaba teniendo las inversiones ahí en Venezuela y quien iba a quedarse en gran medida con los materiales, eh, ¿verdad? Y los recursos naturales y las herramientas que tiene Venezuela, que evidentemente son bastantes. Sí. Esto que estamos viendo, es algo que le plantea esa posibilidad real, una posibilidad real de una Sí, invasión de Estados Unidos. puede ser, claro. De Si mi hecho, hipótesis. para terminar mi punto y escucharle a usted, Sí, eh, no solamente publica el New York Times esto, sino que también se publica que, y esto lo publicó el Wall Street Journal, que Estados Unidos, que Donald Trump plantea no pedirle, y de hecho ya lo dijo formalmente, o sea, el presidente lo publicó primero en el Wall Street Journal y después salió formalmente el presidente diciéndolo. Donald Trump dijo abiertamente que no va a pedirle al Congreso autorización para la guerra, en contra del narcotráfico, y Venezuela, eh, y que él pudiera y no descarta hacer ataques en zonas terrestres, ya no solamente en el mar. ya. Bueno, sí, o sea, New York Times es un periódico de mucho prestigio, renombre internacional, aparte de dentro de Estados Unidos. Es factible lo que has mencionado. Y claro, bueno, lo que yo proponía es una hipótesis, pero eso entonces diría o explicaría el interés por parte de Trump de sacar a Maduro, por todas las, por, no solamente por el hecho de, bueno, que pase a la historia, ¿no? Como libertador de Venezuela, de una dictadura que ha hecho de Venezuela el país con el mayor número de, después de Siria, el mayor número de refugiados del mundo, eh, y al mismo tiempo, pues, levantarla, porque tiene mucho potencial, ya lo demostró antes de que Hugo Chávez llegara al poder, o hasta que Hugo Chávez malgastara, ¿no? Y destruyera todo lo que Venezuela había logrado, con sus propios méritos, esfuerzos, etcétera, y sus recursos. Así que de ser liberada Venezuela del régimen chavista, pues habría esa reconstrucción, habría, claro, mucho negocio para Estados Unidos en la labor de reconstrucción, la cuestión del petróleo, la cuestión del gas natural, de los minerales, incluyendo minerales estratégicos,
y está también la cuestión ya de otras consideraciones como el turismo, los hoteles, los casinos, de que de eso Trump sabe mucho. Así que hay un gran potencial y claro que el voto hispano, sobre todo exilado del exilio, cubano y venezolano, pues se podría garantizar que estaría en gran medida a favor de los republicanos, porque nunca olvidarían eso. Podría yo añadir que, claro, si logra ese objetivo Donald Trump, si lo logra, pues probablemente intentaría continuar con Cuba. No pararía allí más si Marco Rubio le pidió que interviniese en Venezuela, tomando en cuenta que Cuba está más cerca de Estados Unidos, tomando en cuenta pues el voto cubano, ¿no? El cubano en Estados Unidos, y tomando en cuenta ese tratado que Putin pues no tiene por qué cumplirlo, pero firmó un tratado, ¿no?, de alianza estratégica con Cuba, como decir, pues ratificando una alianza estratégica que ya había antes, pero en ese tratado se hablaba de que Cuba permitiría a Rusia desplegar armas ofensivas en Cuba, claro, contra Estados Unidos. Eso fue cuando se hablaba de que Trump le podría dar misiles crucero Tomahawk a Ucrania. Si Trump decide no hacerlo, pues probablemente habrá que ver, ¿no? Rusia probablemente no va a desplegar ningún misil, ningún arma ofensiva en Cuba contra Estados Unidos, pero una forma de impedir que nadie en un futuro despliegue armas ofensivas, como cuando ocurrió en la crisis de los misiles de Cuba del siglo pasado, pues una forma de evitarlo es liberar a Cuba también, más si liberan a Venezuela. O sea que mi opinión de ocurrir como sugiere, como informa más bien el New York Times, que Trump fue convencido por Marco Rubio, pues y logra liberar a Venezuela del régimen de Maduro, del régimen chavista, probablemente no se van a detener allí. Eso es lo que yo pensaría, ¿no? Ahora, ojo, porque también es un tema que puede ser una historia de nunca acabar. Ya saben que le ha impuesto sanciones al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por narcotraficante. Entonces ya saben todo el foco, la importancia de Colombia, lamentablemente, ¿no? En el sector del narcotráfico, la importancia que tiene Colombia. Y si hay verdaderamente una amenaza de narcotráfico o narcoterrorismo para Estados Unidos, es México, sobre todo con el fentanilo. ¿Qué va a hacer Trump? ¿Se va a parar en Venezuela y la amenaza en México de los cárteles? ¿Se atreverá a invadir? O sea, es una cosa que eso sería otra historia. Y ahí tendrían que ser como 500,000 de hombres que creo que utilizaron para la primera guerra del Golfo, para liberar, me parece, a Kuwait. Pero México es mucho más grande y hay muchos cárteles. ¿Seguirá esa guerra contra el narcoterrorismo? ¿Se limitará a Venezuela o seguirá más allá? O esa es la Ahí está excusa, la... ¿verdad?, que seguirá para hacer otro tipo de invasiones. Profesor, yo Sí, entiendo que su teoría entonces es básicamente que Trump, para resumirla, está pudiendo utilizar esto de Venezuela para crear una guerra y así tener la excusa para sacar los armamentos que tiene la zona europea para traerlos al Caribe, y así básicamente el trueque con Putin ocurra. O sea, en otras palabras, Putin, quédate sí. en tu zona de influencia allá en Eurasia, China se quedará por allá en la zona asiática, en el sureste asiático sobre todo, y entonces Estados Unidos con América. Y que todo esto pues pudiera ser un montaje para básicamente pues lograr replegar el equipo militar de Estados Unidos que está en la zona de Europa para poder moverlo como está haciendo con el Gerald Ford a Y, Venezuela. y sorprende lo de la China, porque eso de replegarse el Pacífico es cosa nueva. Si más bien los republicanos hablaban ya desde hace un tiempo de que sí, que hay que salirse de Europa, que la OTAN no tiene futuro, eso ya hace unos años, y que más bien la China es la amenaza,
pero si se repliegan del Pacífico Occidental y digo, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Es un juego peligroso porque puede generar una carrera de armamento que precisamente Estados Unidos trató de impedir con su presencia militar muy generosa, muy costosa, pero es que las cosas a veces tienen su precio. ¿Qué quiero decir? Estados Unidos intervino en 2 guerras mundiales en Europa y se podría decir que pues la presencia militar y la OTAN, de americana y la OTAN, ¿no? Pues que lo legalizaba dentro del tratado, ¿no? Como país fundador de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, etcétera, era pues no solamente defender Europa de una amenaza soviética cuando se firma el Tratado de Washington en 1949, pero con su presencia militar, en particular en Alemania, pues que Alemania no se rearme. Le echa la culpa a Alemania en la Primera Guerra Mundial de que su rearme. Bueno, ahí diría que no fue el único, estaban los otros. Sí que tuvo culpa Alemania en la Segunda Guerra Mundial con Hitler, pero era como la revancha de las medidas que se le impuso en la paz de Versalles, que los alemanes consideraron excesivas, pero eso es otra historia. La presencia americana ayudaba también a decir, bueno, Alemania no tiene que rearmarse como fue una gran potencia militar, que la historia lo recuerda bien, eh, porque Estados Unidos está allí y con su garantía nuclear, pues eso, ahora es distinto, porque si Estados Unidos se repliega, ya Alemania está adquiriendo más responsabilidad que más le vale, porque digo, Alemania, no lo olvidemos, es el corazón económico de Europa, guste o no guste, es la economía más fuerte de la Unión Europea, incluso cuando estaba el Reino Unido, más fuerte que el Reino Unido. Creo que el Reino Unido era, cuando era miembro de la Unión Europea, no sé si la segunda economía, la tercera Francia, ahora Francia es la segunda economía de la Unión Europea, pero Francia, como saben, anda con serios problemas políticos internos. Alemania, pues sí tiene problemas de desempleo en el sector automotriz, creo que han perdido 70.000 empleos, me parece. La cosa no anda bien, y más con las tarifas de Trump, etcétera, porque el mercado de exportación de Estados Unidos muy importante ha sido para el sector automotriz alemán. Pero bueno, eso es otro tema. El punto es que Alemania se está rearmando ante el temor de que Rusia ataque en 3 años, más o menos 3 años. Bueno, se están preparando. Estados Unidos se retira a la región del Mar Báltico, donde ofrecía o presidía pues un programa de defensa, de protección, pues será ocupado el espacio por Francia, Reino Unido y claro Alemania. Alemania ha establecido o va a establecer bases navales y aéreas en Islandia, que Islandia en la Segunda Guerra Mundial pues fue ocupada por tropas americanas, era neutral para evitar que los alemanes la invadiesen y la usasen en operaciones contra Norteamérica. No olviden, Groenlandia pues es de Dinamarca y Dinamarca fue invadida por Alemania, así que pues Islandia de Dinamarca, de Groenlandia está muy cerca. Así que Alemania está adoptando unas posiciones que me parece en estos momentos son responsables. No estoy mirando allí imperialismo expansionista, pero está ocupando un vacío que Estados Unidos está dejando. Y eso puede pasar en el Pacífico. Japón no necesitaba portaaviones, no necesitaba submarinos de propulsión nuclear y ataque porque está Estados Unidos o estaba para protegerle. Ahora Donald Trump está exigiendo ahora que paguen más los japoneses. Y claro, si Japón se rearma, ya se está hablando en Japón de tener submarinos de propulsión nuclear y ataque, porque no solamente, ya saben, los chinos están expandiendo su flota de submarinos de propulsión nuclear y modernos convencionales. Corea del Norte está empezando a construir submarinos de propulsión nuclear. Creo que ya no es solo de lanzamiento de misiles con ojivas nucleares, también creo que han obtenido de Rusia la tecnología para construir submarinos de propulsión nuclear, si no me equivoco. Y claro, si Japón construye submarinos de propulsión nuclear y construye portaaviones,
como los que tiene Estados Unidos. No olviden que fue con 6 grandes portaaviones que Japón atacó a Pearl Harbor, entrando a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, el 7 de diciembre de 1941. Entonces, si Japón construye estos navíos grandes que tiene Estados Unidos ahora, pues ya tiene destructores como del tamaño de la clase Arleigh Burke, el Japón, pues Corea del Sur no se va a quedar atrás, porque hay una vieja rivalidad territorial por las aguas, ¿no?, fronterizas e islas, pues por el estrecho de Tsushima, que separa a Corea, la península de Corea, de las islas del Japón. Así que Corea del Sur probablemente establecería una gran fuerza naval, no solo por la amenaza de la China, de Rusia y claro, Corea del Norte, pero también por la rivalidad histórica con el Japón. Si Estados Unidos se repliega, puede haber una gran carrera de armamento, y esa carrera de armamento antes de la Primera Guerra Mundial llevó a la Primera Guerra Mundial. No podemos darnos el lujo de olvidar la historia, aunque los actores sean algunos distintos. Y es un juego peligroso lo que están haciendo los republicanos y Trump a la cabeza, pero vamos a ver, estos son especulaciones, vamos a ver en qué queda. De momento Estados Unidos sigue en Europa, de momento Estados Unidos sigue en Japón, sigue en Corea del Sur, sigue en Guam, así que el documento ese que les he dicho pues es solo un papel no impreso de momento. Da la impresión que el despliegue de fuerzas en el Caribe contra Venezuela es parte de esa nueva doctrina o nueva estrategia de concentrarse en las Américas. Pero bueno, veremos. Igual la operación de Venezuela es también, más que nada, no es por un acuerdo geopolítico secreto con los rusos de repartirse zonas de influencia, sino pues simplemente como una cuestión también electoral, política, hacer algo, ¿no?, en este caso contra el narcotráfico, y de paso liberar a Venezuela, y con todas las ventajas que eso tiene, políticas como económicas y financieras también a la larga. Así que veremos en qué queda eso, y podría ser el comienzo de un proceso que de Venezuela ser liberada, al menos la zona de Caracas, y establecerse un gobierno pues democrático, ¿no?, con Edmundo González como presidente, y claro, María Corina Machado allí pues como ángel de la guarda o santa patrona, ¿no?, presidiendo el proceso democrático, ¿no?, que todo vaya en marcha. Y habrá que ver si eso se escapara en Venezuela o sigue más allá. Yo he especulado que podría ser Cuba la siguiente, pero eso habrá que ver. Todavía Venezuela está allí, el régimen de Maduro, y veremos en qué queda. Pero si Estados Unidos interviene, ese armamento ruso que tiene Venezuela, el pesado, ¿no?, como no solo los aviones Sukhoi Su-30 MK2, que fueron diseñados originalmente por Rusia para la China, para aviones de ataque naval. Esto sería multipropósito, ¿no?, la versión para Venezuela, los lanzadores de misiles SA-17 o Buk M2, que tiene creo que un alcance de 45 kilómetros de defensa de alcance medio. Están los portátiles, misiles de defensa aérea portátiles, lanzados pues cada misil por un soldado, aunque eso claro depende de dónde esté el soldado, y si a Estados Unidos se le ocurre bombardear depósitos de municiones en que se almacenen esos misiles, pues ahí sería un buen número. Así que veremos qué va a hacer Estados Unidos, si va a intervenir. Quizás sea una cosa de paso a paso, ¿no? Ahora bombardean narcolanchas, si intervienen en tierra, pues claro que el ejército venezolano se va a oponer, pero Estados Unidos, con los medios que tiene de armas de precisión, bombas inteligentes, misiles, sus medios aéreos, medios navales, lanzar misiles crucero Tomahawk contra blancos terrestres, pueden destruir el material de guerra pesado de las Fuerzas Armadas de Venezuela, llamadas bolivarianas. Otra cosa sean los combatientes con un fusil AK de diseño ruso, milicianos, criminales como los del Tren de Aragua, que decidan llevar a cabo una guerra de guerrillas, atentados terroristas,
Bueno, eso el futuro ya dirá qué es lo que va a pasar. Bueno, ok. Profesor, sí me gustaría entonces cerrar su perspectiva con que esa es una de las posibles teorías. De hecho, vimos como Venezuela básicamente es un poquito más grande que Texas. Ya. Y ahí pues más o menos está el tamaño. Para que tengamos la idea de por qué usted plantea de 70.000 personas serían necesarias para hacer una invasión real en la zona.